Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida en estas épocas que ya son de descanso a este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Hoy nos acompaña Fernando Gómez Suárez. Fernando es, además de colega periodista, un experto en temas aeronáuticos y de viajes. Y ahora que usted está haciendo las maletas para ir al aeropuerto, pues yo creo que es muy necesario que sepa cómo está la situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paco. Encantado de estar contigo, como siempre, compartir espacios. Es un gusto. ¿Cómo ves esto del incremento de la tarifa de uso aeroportuario? Fíjate que es un incremento de una tarifa que se viene sumando a una serie de impuestos, que ya de por sí tiene el boleto de avión. Las personas cuando compran un boleto se compone de varios impuestos. El principal ingreso de un aeropuerto es el TUA, la tarifa de uso aeroportuario, que constituye en algunos casos, según el precio del boleto, hasta la mitad del mismo o hasta el 80% en casos de baratas o de estas ofertas que a veces se anuncian por parte de las aerolíneas, que ahí hay un truco también. Pero el incremento se da anualmente, empezará a partir de enero, y es un incremento del 2.4% aproximadamente, que se suma a otros incrementos que se dan durante el año, más o menos cada trimestre. Y esto viene siendo un acumulado anual como del 6%, 7%, lo cual sumado a los otros impuestos, pues podría parecer imperceptible porque no te lo desglosan a menos que revises. Y ese es un consejo que les podemos empezar a dar a nuestros televidentes, a nuestros quienes nos acompañan en tu exitoso programa, en el cual tienen que revisar las condiciones de sus boletos. Primero, ¿qué es lo que están pagando? Segundo, en base a esa tarifa, pueden lograr o no la reprogramación de su vuelo, el cambio de nombre, el cambio de asiento, una mayor posibilidad de manejar maletas o peso en tu equipaje, está limitado, y muchas veces cuando llegas al aeropuerto y llegas con tu boleto te dicen, no, tienes que documentar tu maleta y ahí van los $60 o lo que sea que te cobren y o la necesidad de vaciar tus maletas o dejar cosas para perder peso. Eso porque la gente, la mayoría, no leemos las condiciones de los términos y condiciones. Pero ¿dónde los vas a leer? Al aceptar tu boleto, ese es tu contrato. Prácticamente nadie lo sabe. La obligación que te deberían tener las autoridades es obligar precisamente a las aerolíneas y a los prestadores de servicio a que ahí mismo, impreso, esté un banner, por ejemplo, impreso, o en internet, en sus portales, claramente hay un espacio donde diga derechos y obligaciones para que después no haya sorpresas. Claro, ante las sorpresas, muchas veces actúan por falta de información, las aerolíneas y cualquier empresa puede hacerlo, pero en este caso, hablando del sector aeroportuario, las aerolíneas pueden hacerlo violando los derechos de los pasajeros. Te pongo un ejemplo. Media hora antes de tu vuelo, que compraste a 500 pesos más impuestos, porque hay ofertas así. ¿Ya te será como 1,500? Sí, pero te dicen, oye, por los impuestos, básicamente son 1,200 de impuestos, dependiendo si es de internación o de salida. Te dicen, no te dicen que tienes derecho, por ejemplo, a más de 3 horas alimentos, por estar esperando tu vuelo que te cancelaron, te reprogramaron y te anunciaron media hora antes, cuando normalmente debe ser 24 horas antes para poderte tú reprogramar. Tu agenda ya está hecha, sea de viaje de placer, viaje de salud, viaje de negocios, tú ya tienes reservado hotel, taxi, quien te recoge, juntas, etcétera. Claro. Eso conlleva una afectación
que no se cuantifica, pero en cuestión productiva sí se puede cuantificar. Ahora, a las 3 horas de haberte modificado ya te sorprendieron y dices, pues no tienes de otra. Ah, pero sale hasta mañana, ¿no? A otra hora, no a la misma que tú dijiste. Y te dejan ahí abandonado. Entonces, si no reclamas, pues obviamente no sabes que tienes derecho a alojamiento, transporte del aeropuerto y viceversa hacia el hotel y de regreso, alimentos, sea a altas horas de la noche, te abandonan. Pero si no exiges, las aerolíneas pueden olvidarse de ti. Y eso pasa porque dicen, no, es que tú compraste una tarifa muy barata, entonces no tienes derecho a esto y aquello y al otro. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. El segundo consejo es leer las condiciones del boleto. Saber primero qué estás pagando. Y la tarifa incluye la posibilidad, porque hay boletos en los que sí puedes cambiar tu vuelo, puedes cambiar tu nombre, son modificables, ¿no? Y tienen códigos. Hay unos boletos Yankees o Julieta que les llaman así y van en términos, pero cuestan más caros, obviamente. Y te cobran además si vas en determinada parte del avión. Quizá, mira, lo del incremento al TUA, como se conoce a este impuesto, no sería tan gravoso si los pasajeros supiésemos que está sirviendo para darle las condiciones adecuadas, ya no de lujo, las adecuadas a los pasajeros, a nosotros mismos. Sí. No hay asientos, los que hay están inservibles prácticamente. La calidad de los baños, de los aseos, es verdaderamente deplorable. Sí, es vergonzoso. El aeropuerto tiene muchos años, quizá décadas, que despide un aroma fétido debido a las cañerías defectuosas. Y nada de esto se ha arreglado. ¿Por qué? Porque el impuesto va dirigido incluso al Tren Maya. En cierta forma sí, tienes mucha razón, Paco. Fíjate que esta tarifa, el TUA, o la TUA, tiene que ver con el mantenimiento del aeropuerto. Para eso se estableció la tarifa de uso aeroportuario, que es un impuesto, un tributo que hay que pagar a los viajeros de entrada, nacionales extranjeros, se les cobra determinada cantidad en dólares, que también tiene que irse ajustando. O sea, ante esos incrementos publicados en el diario oficial, pues ahora también viene un ajuste en el precio tras el deslizamiento reciente del peso frente al dólar. Entonces va habiendo un incremento. Esta tarifa se supone que es para mantenimiento desde hace décadas. Se estableció ahí desde los años 60 con las Olimpiadas, precisamente para tener un ingreso extra y distraer de los ingresos de que se mantiene, como el Estado era el rector en este sector, administraba todos los aeropuertos del país, precisamente era para darle mantenimiento con recursos que provinieran del pasajero, y los que tenía la federación destinarlos a otras cosas, otros programas. Bueno, fue nada más para ese año, pero se quedó. Pasó lo mismo que con la tenencia. Exacto. La tenencia vehicular también se estableció para llevar a cabo los Juegos Olímpicos. Y ya se quedó permanentemente. Se quedó permanente y es un ingreso, pues, considerable, ¿eh? Sí, para el Estado. Estamos hablando de una cantidad aproximadamente de 250, de 2.500 millones de dólares al año, nada más en este aeropuerto. Es el principal del país. ¿Y qué pasa? Vamos al segundo punto que bien mencionabas. Era el hecho de que si nosotros pagáramos un impuesto y recibiéramos el servicio que esperamos del Estado, como sucede en Suecia, Dinamarca, en otros países latinoamericanos incluso. ¿En Dinamarca ya? No, claro. Precisamente es para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante estas instituciones, como puede ser el aeropuerto y los tributos que se manejan. Pero nos pasa lo mismo en el aeropuerto que lo que nos sucede, Fernando, en
en general en nuestra vida diaria. Porque pagamos impuestos, pagamos el IVA, pagamos el ISR, que es el impuesto sobre la renta, pagamos el IEPS, que es el impuesto por productos y servicios, impuesto especial para productos y servicios, y pagamos luego impuestos sobre los impuestos. Ve tu recibo telefónico y verás que te están cobrando IVA pues, sobre los impuestos que ya te cobraron, no nada más en teléfonos, te lo cobran en todo. ¿Y qué recibimos a cambio los mexicanos? Sí, servicios deficientes quizás, no del todo satisfactorios. O no servicios. O no servicios. Lo que mencionas del aeropuerto, fíjate, ha habido varios administradores en los aeropuertos y pues constantemente pues, hacen su máximo esfuerzo, han hecho máximo esfuerzo, pero no hay dinero que alcance porque el TUA lo están destinando, no ellos, la federación, lo destinan hacia el pago de otras cosas, entre ellas la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que en el 2018-2019, recordarás cuando se cancela, no se habían dado cuenta que además de liquidar a los contratistas, a los que estaban haciendo las obras y que tenían contratos establecidos y una afectación por la cancelación, pues además de la indemnización, quizás no se las dieron, pero sí tenían que pagarles parte del contrato, de lo establecido ahí. Además de pagar eso aparte y pagar una parte nada más de los bonos que estaban comprometidos para pagar la obra, o sea, el gobierno se endeudó, dicen que no se endeudó, así lo declararon, pero eufemísticamente le aplicaron otro término, financiaron la obra con la publicación de papel comercial en la bolsa de valores, tanto de México como del extranjero, y los inversionistas, digo inversionistas no en el aeropuerto, en los bonos que entran a un mercado volátil, no digamos especular, pero saben que es un buen negocio. El aeropuerto garantiza sus ingresos, es un buen negocio. Y confiaron en esto y depositaron una gran cantidad de recursos. Pero ellos tienen la garantía a nivel internacional incluso que establece la obligatoriedad del emisor, en este caso del gobierno mexicano, por esta colocación de bonos, a garantizar el pago de los intereses y el cumplimiento del contrato. Y estos contratos fueron establecidos a 5, 10, 15, 20, creo que también 25 años. Va a haber vencimientos. El primero ya se dio, justo en la administración pasada, y pagaron una parte, pero falta pagar el resto. ¿Cuánto estamos hablando? 4,000 millones de dólares. Y esos fondos pues no están presupuestados sino a través de la garantía de quedó como aval, digamos, garantizarlo con este pago del TUA. No, el TUA totalmente no se va el 100%, pero sí se va el 80%, 75% sí se va al pago de este compromiso, que tiene que ser cumplido sí o sí. Si no te metes en un pleito internacional, en la Corte Internacional. El Naim se hubiera dado para pagar eso sin afectar el funcionamiento de ese aeropuerto. Sí, supongamos que sí, porque el aeropuerto tiene grandes ingresos, precisamente por te repito, el principal ingreso de un aeropuerto es el TUA. Digamos que es el 50%, la mitad de los ingresos de un aeropuerto. El resto, el 30%, lo constituye la venta de combustible, de turbocina y gasavión. El otro 20% restante, la mitad del 10%, son servicios comerciales, los locales comerciales, que son también un gran ingreso, porque estamos hablando ahorita te platico de los aforos y de los costos por metro cuadrado, y el otro son los servicios auxiliares, que son los túneles, los camioncitos, los arrancadores, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos servicios, estamos hablando de una gran cantidad de dinero, deberían de constituir los principales medios de mantenimiento, conservación, ampliación, pero mínimo mantenimiento. Ahora, el punto que tocas es precisamente, muchas cosas son de vista,
pero hay unas cuestiones que son más profundas o más delicadas, que son las cuestiones operativas. Obviamente se ve mucho cuando hay una gotera, cuando la pintura ya está cayendo, cuando el baño está mal atendido por falta de personal, por falta de agua potable, tienen que llegar pipas a surtirles agua porque no es suficiente, ya no es suficiente la red potable de la demarcación por la población aledaña también. Las condiciones de que está junto a un cerro, el Peñón de los Baños, hace que el agua baje justamente al aeropuerto y las coladeras o alcantarillas de afuera del aeropuerto sean insuficientes, por eso el olor fétido también, pero también conlleva la seguridad operativa en, por ejemplo, el alcantarillado o el drenado que tiene que haber en las pistas. Cuando llueve intensamente, constante, o en los últimos años, a cada rato anuncian cierre de aeropuerto porque llovió como nunca en la historia, ¿no? Siempre llovió como nunca en la historia. Obviamente llueve, pero hay bombas de desasolve especializadas para eso. ¿Qué pasa cuando ya no funcionan las bombas? Cuando no tienen funcionamiento respecto. Se cierra el aeropuerto. Exacto, pero deberías de tener una alterna, ¿no? Una complementaria en dado caso, porque el aeropuerto no puede estar así. Imagínate que se te va la luz. ¿Y con qué van a operar los radares y los sistemas de control aeronáutico? Obviamente entra la planta de luz, y si no hay esa, está la segunda, ¿no? No puedes supeditarte a una cuestión de que por falta de recursos se vaya todo esto cayendo, pero lo que es preocupante no es tanto lo que puedes observar a simple vista, que sí es preocupante, porque es la principal ventana del país. Por ahí llegan 50 millones de pasajeros, Paco, pero lo utilizan 150 millones de usuarios, de gente que trabaja ahí, que va a cambiar un cheque, que va al banco, que va a cambiar dólares, que va a una comida de negocios, que va acompañando al pasajero a recibirlo, a dejarlo, el taxista, etcétera, etcétera. Se calcula que oficialmente que es el triple de esta cantidad que te menciono. Ahora, todos ellos pues requieren servicios. Quieren ir al baño, requieren lavarse las manos, requieren asientos. No son suficientes por algo, porque no tienen los recursos suficientes. El administrador, aunque quisiera, no los tiene. Y pues lo que le llega no le alcanza. No estoy justificándolos, pero obviamente se puede arreglar todo esto si es que hubiera voluntad. Y voluntad creo que existe, lo que no hay son recursos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Fernando. Enseguida volvemos. No se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue en sintonía de este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Platicamos con Fernando Gómez Suárez, como ya se dio cuenta usted, es un experto en temas aeronáuticos. Hoy nos hemos centrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero bien podríamos platicar con él de todos los aeropuertos, no solamente del territorio nacional, sino de prácticamente todo el mundo. ¿Qué tan bueno ha sido, Fernando, el que los civiles hayan dejado de manejar el aeropuerto de la Ciudad de México y que ahora esté pues bajo el control de la Marina? Muchos pasajeros que vienen del extranjero se asombran de ver militares en el aeropuerto. Podrían hasta espantarse. Sí. Tú los ves en otros aeropuertos como pasajeros, pero aquí encargados de todo el manejo del aeropuerto. ¿Ha resultado una buena experiencia? Fíjate que en materia de seguridad o de protección a la ciudadanía tiene sentido. De hecho, lo declararon así por parte del jefe del Ejecutivo, que era parte del sentido de que tomaran el control los marinos, la Secretaría de Marina en el aeropuerto capitalino y la Secretaría de la Defensa en otros aeropuertos como el aeropuerto Felipe Ángeles y en otros, tienen presencia en 17 aeropuertos. Y esto conlleva a cuestiones de protección y seguridad. Eso lo entendemos tras los sucesos y la situación actual real, no puede ser ocultada, incluso ya lo habían reconocido públicamente las autoridades de que era ese el propósito. No en un principio, recientemente apenas lo aceptaron, digamos, y dijeron que era con ese propósito. Por ahí está bien, lo entiendo. Pero las fuerzas castrenses pues están acostumbrados a otro trato, tienen otra normatividad incluso, otras normas rigen su conducta y no se rigen por las normas civiles, las que nosotros tenemos. Y ahí puede venir un choque o una diferencia de interpretaciones en el proceder. Y te hablo de procedimientos en su proceder personal, del personal asignado y de procedimientos que tienen que ver con procedimientos establecidos a nivel internacional de sistemas aeroportuarios y el trato en áreas de migración, en aduanas. No es que ellos revisen, sino todo lo que tiene que ver con trato al público implica una capacitación. Creo que apenas se les están dando, porque se dieron cuenta que pues, ante el rigor y la
visión estricta e inamovible de que están acostumbrados a que lo que se les ordena se acata, puede haber un trato o una violación a derechos humanos de la gente. Ahí tiene que haber un entrenamiento, digamos, en ese sentido a nivel institucional. Segundo, la curva de aprendizaje pues nos puede llevar años, porque esto, sin dudar de la capacidad de los militares, pues choca, te repito, con la norma internacional que la establecieron los civiles. Sobre todo se mueven mucho al personal, ¿no? Porque hay rotación. Hay esta rotación que se da siempre en los cuerpos militares. Así es. Entonces, de nada sirve que capacites a un regimiento si el que viene la semana que entra no tiene esa capacitación. Sí, tiene que haber una capacitación constante, bien lo mencionas, y obviamente trato adecuado, ¿no? Para poder también no nada más tener un trato amable y digno, sino en todos los sentidos, sino también acelerar los procedimientos. Te hablo de procedimientos que son muy importantes, porque estamos actuando como mientras las aeronaves, las turbinas, los sistemas de control, las computadoras avanzan vertiginosamente, nosotros estamos operando a nivel tierra como hace 30 años. Salvo algún módulo de boleto electrónico, pero normalmente la gente no está acostumbrada, en México, aún el total, no estamos acostumbrados a manejar el boleto electrónico. Normalmente lo haces de manera como se ha establecido siempre. Y eso lleva retrasos. Por eso también las grandes demoras en las filas de migración, de aduanas, que en todos los aeropuertos hay filas, pero el procedimiento pues suele ser mucho más rápido, uno, por la automatización, dos, por la organización del personal y el trato que brinda este personal aeroportuario. Pero en México no lo tenemos, por eso las largas filas, a falta de personal, a falta de estos procedimientos, hay que trabajar en ello, ahí sí, por parte del administrador, de cualquier aeropuerto. Y hay aeropuertos muy importantes porque dicen, no, es que el de México es el más saturado. Sí, pero eso sucede hasta en los aeropuertos pequeños, que ya no hay tan pequeños. Por ejemplo, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Vallarta en cierta temporada, están abarrotados e incluso ya requieren ampliaciones que también están obligados los inversionistas. Te hablaba yo de la Rectoría del Estado muchas décadas atrás, pero ahora están concesionados. La mayor parte de los aeropuertos rentables están concesionados en 4 grupos y 24, 23 aeropuertos que no eran rentables se los quedó el gobierno a través de un organismo que se llama Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Pero esos aeropuertos también podrían tener una buena vocación. Lo que pasa es que no hay esa visión de negocios. Si no la tenían los civiles, los militares menos, sin duda de capacidad de los militares, te repito. No están acostumbrados a manejar aeropuertos comerciales, no están acostumbrados a manejar procedimientos civiles, pero en lo comercial es donde pudiera darse también una lentitud, porque en lo que aprenden cómo se maneja o cómo se negocia o cómo se fomenta o difunde las bondades de un aeropuerto que es parte de la infraestructura del país. No estamos hablando de nada más la parte, las terminales que utilizan la gente que tiene dinero, podría decir quienes nos ven, no, esto repercute en quienes vuelan y también los que no vuelan. Por supuesto. Usted, ama de casa, estudiante, trabajador, que a lo mejor nunca ha subido un avión, pues de todas formas terminaríamos pagando esto porque todos somos contribuyentes de alguna forma y esos impuestos que a lo mejor deberían de haberse canalizado a esto, se van a otro lado. Y lo que deriva del TUA, que era para gastos de mantenimiento, pues también distrae otros recursos que están distrayendo, ahora sí, del presupuesto federal, gastos para el aeropuerto, y esos deberían de destinarse a programas sociales u obras sociales, hospitales, alcantarillado, alumbrado, seguridad, medicamentos, y tiene que ver con todo un entorno, toda una programación. No nada más es
Eso de aeropuertos pues es muy sectorizado. ¿Es muy seguro el aparte. aeropuerto? Es seguro en términos de que, por un lado, Operativamente. operativamente ya no, porque está volando bien, no es que quiera yo espantarlos, pero estábamos a 62 operaciones aéreas, es decir, aterrizajes o despegues por hora, en la mayor parte del día. Antes era en la mañana y en la noche, pero ahora, salvo algunas horas en la madrugada, todo el tiempo estaba saturado el espacio aéreo, y esto conlleva a violar la norma internacional. Por seguridad no puede haber tanta aproximación. Recuerda lo que pasó con el entonces secretario de Gobernación, Sí. Muriño, y otros, Vasconcelos, que también era un importante José Luis Vasconcelos, funcionario de la CIEDO, y otros funcionarios, quien sea. No por el cargo, sino se cayó el avión, y precisamente por la proximidad, según el dictamen técnico, por la proximidad que tenía con el avión de adelante, que era un avión más grande, lo succionó y etcétera. Esa proximidad se puede evitar. Ahora, redujeron las operaciones a 52 y luego 43, y en eso está. Pero no ha sido suficiente, porque con eso conlleva a que tengas que utilizar otros aeropuertos como el Felipe Ángeles, cuando pudieras utilizar Puebla y Toluca, por ejemplo. Pero hace falta tener esa visión, no nada más decretar y decidir que ahora se reducen estos por cuestiones de seguridad. Sí, lo entendemos que es por cuestiones de seguridad, pero afectas otras cuestiones. ¿Quién tiene derecho a volar? ¿Qué aerolínea? ¿Quién sale primero? ¿Y qué pasa si me cancelan mi vuelo? Porque como hay poquitos, ya cerraron las rutas la competencia, y ahora solamente una aerolínea vuela, y ahora se está manchando, como dicen los chavos, se está exagerando con los precios y las tarifas, y hay un abuso en esa, porque no hay de otra si quieres volar ese destino. Ese es el encarecimiento de los boletos, por otro lado. Y por otro lado, el encarecimiento de los boletos, por esta o por cualquier otra razón, pues el pasajero aéreo, el 95% de los pasajeros aéreos tienen la capacidad económica para pagar eso y más, pero en abuso de esa capacidad se están incrementando los costos a grado tal que ya llegó a un nivel que dices, no puede ser que pagues tanto de impuestos cuando otros países pueden ser más competitivos. Es decir, en vez de venir a Cancún, pues mejor me voy a Punta Cana o a cualquier otro, a Bahamas, cualquier otro destino que me resulta más atractivo, que me ofrece lo mismo, playas, hoteles, diversión, por ejemplo, pero a un costo menor. No me voy por el costo, sino por la complicación que implica trasladarme del aeropuerto hacia mi urbe, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, cómo salgo, cómo me muevo si hay un tráfico infernal, y cómo llego del Felipe Ángeles, que está allá más lejos. Casa de la abuelita. ¿Y cómo llego? O sea, tardas 2 horas, o el Uber me cuesta tanto, el taxi, perdón, la plataforma de transporte que utilices, pues te sale carísimo, y si pierdes el vuelo, pues igual, ida y vuelta, ¿no? Precisamente porque no hay una oferta de vuelos en esa terminal, en el Felipe Ángeles. Alguna vez hicimos una comparación en la familia sobre el costo de viajar a Cancún o a Miami, que prácticamente son las mismas aguas y las mismas playas. Uh-huh. Además, con el atractivo de que en Miami hay shopping, ¿no? Sí, claro. Y salía mucho más barato viajar a Miami con todo y hospedaje que a Cancún. Sí, sí es cierto. Y uno de los costos que disminuían era precisamente el de la transportación aérea. Sí. Es más barato volar a Miami que a Cancún. Sí, otro ejemplo lo tenemos con México-Veracruz, por ejemplo. Te sale más barato irte a Houston, al shopping. Uh-huh. Te sale más barato, en lugar de viajar de México a Culiacán o Mazatlán, irte a Los Ángeles. Y mira la distancia, ¿eh? Sí, claro. Y la implicación internacional. No se trata de ofertas de temporada, es que la distancia, tiempo o lejanía
implica un promedio, hay que ponderar eso en las tarifas aéreas, no se establecen de esa forma. Entonces, no tiene sentido tener destinos mal comunicados o comunicados de manera muy cara, porque la gente, pues, igual y vuela, pero estás abusando de esa capacidad económica, o igual no vuela en el caso de la gente que a veces buscamos tarifas económicas, que es el 5%, está demostrado. O sea, pero a veces, como decían, lo barato sale caro, porque tú buscas un vuelo que, pongamos, te cuesta 380 pesos el vuelo. uh-huh. Y dijiste, ya la hice. Pero entonces comienzan los recargos. Así es. La maleta, tanto. El neceser, para las señoras, tanto. Si llevas computadora en la mano, otro tanto. Si quieres un refresco. Si quieres un refresco, te cuesta. Ya no digamos un sándwich. Y aparte de eso, todavía no contemplas el pago de impuestos que, como dijimos en un principio, puede llegar hasta los 1,500 pesos. Sí. Entonces, el boleto de 380 pesos ya te salió casi en 3,000 pesos. Sí. Esto con relación a las líneas de bajo costo, pero con las que no son de bajo costo, creo que a los pasajeros nos va peor. Fíjate que el término de bajo costo, qué bueno que lo mencionas, para hacer una aclaración. Las aerolíneas de bajo costo operan de otra forma en Estados Unidos y en Europa. Acá son de tarifas bajas promocionales, pero bien señalas, te aplican una serie de recargos que te sorprenden en el momento, porque o lo pagas o pierdes el vuelo. Y muchas veces la gente pues también va con los centavitos contados o ya presupuestado. Y además, aunque tuvieras la capacidad, no tienen por qué hacerte esos cargos sin la debida difusión de la información, sin la debida posibilidad de cambiar a eso de manera anticipada. Pero mucho de la práctica de la hora de las aerolíneas es que a la mera hora te cambian el vuelo para obligarte a pagar el asiento, el vuelo. Olvídate que te paguen el hotel y la comida de viáticos por la permanencia. Lo pagas tú si no te das cuenta, si te dejas. Y además los costos de las maletas, etcétera, el peso adicional y una serie de cosas que se van incrementando. Hace poco me platicaban que no los dejaban subir, no obstante que llegaron temprano al vuelo porque no habían pagado el asiento. Como si tú eligieras tu asiento, que sí lo puedes hacer. Si yo me quiero ir hasta adelante, pago una diferencia. Ahora está estipulado así, antes no, y ahora no. Ahora, si no lo pagaste, te vas a la lista de espera con posibilidad de que pierdas tu vuelo, ¿eh? Y si llega alguien y lo pagó, adiós, perdiste tu lugar. No obstante, ya habiendo documentado, a nadie, porque en realidad tienes que esperar y vas con Profeco, por ejemplo, que es la autoridad en ese sentido, pero no tiene dientes, por así decirlo. O sea, es conciliadora y difícilmente va a llegar a sancionar a una aerolínea que dice, pues, ¿cuánto te debo? Pues ahí está. No hay problema. Sale más barato la multa que lo que dice. No. ¿Qué recomendación harías a nuestros amigos que van a viajar en estos días vía aérea? Que revisen bien las condiciones de su boleto, qué es lo que están pagando, precisamente para saber cuáles son las limitaciones y que se informen de qué es lo que pueden llevar. Ya saben, a bordo la maleta de 20 kilos, 10 si son de mano, y si no, pues tendrán que pagar el sobrepeso de otra maleta o de maletas que quieran, que sí es considerable el costo. Reservar o documentar su vuelo, pero también confirmar su asiento, porque ahora se valen de eso para bajarte, subirte, hacer como que, híjole, ya perdiste y quedarte ahí a la deriva. Hay que aterrizar en la mente de las personas que tienen derechos, pueden acudir a Profeco, claro, a la línea de atención de la aerolínea, que también es una lata, te puedes tardar 2 horas en que te contesten y se corta. Entonces ahí las autoridades les recomiendo también a los legisladores
que operen en ese sentido para garantizar mejores condiciones al usuario, al cliente, a final de Olvídate, cuentas. Los políticos solo legislan para beneficio de los políticos, no de la ciudadanía. Fernando, ha sido un gusto. Igualmente, Paco, encantado de haber Y estado gracias con por toda esta ustedes. información. No, ustedes, al contrario. Y gracias a usted que nos sintonizó. Lo espero la próxima semana en otro Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.